Buenos días a todos todavía. Qué hermosa alabanza. Qué hermoso momento que el Dios nos permite tener en esta mañana para poder alabar su nombre, hermanos. Dios es bueno. Meditaba en ese texto que nuestro hermano nos compartía, de Nehemías capítulo 8, adelantito de los versículos que nuestro hermano leía. Recordaba, hace tiempo había leído el texto. Dice que cuando los sacerdotes, cuando los Nehemías, aquellos que estaban leyendo las escrituras, en el corazón del pueblo había gozo, había alegría, de tal manera había agradecimiento, porque hacía tiempo que no podían reunirse de manera, ¿cómo decir?, presencial como nosotros casi. La diferencia de ellos es que habían vivido cautivos en Babilonia, y el pueblo, cuando viene a Jerusalén a reedificar los muros y se lee las escrituras, en el corazón del pueblo de Dios había agradecimiento y aún alegría, y entre ese gozo y alegría habían lágrimas también, hermanos, lágrimas de agradecimiento por ese momento que Dios les estaba dando. Y yo creo que estamos agradecidos que Dios nos permite reunirnos en este día, hermanos. El canto que leí, que entonábamos ahorita, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, hermanos, ni lo porvenir, ni lo presente. Dice el texto de Romanos capítulo 8, ni lo presente, ni lo porvenir nos va a separar del amor de Dios. Y solamente tomados de la mano de Dios es que usted y yo vamos a permanecer. No hay otra manera, no hay otra forma. Quisiera que me hagan favor de acompañarme a la escritura, Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a continuar estudiando el texto sagrado. Vamos a seguir estudiando la palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Estamos agradecidos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por aquellos que nos escuchan allá en casa. No sé dónde estén, pero desde donde estén escuchándonos, viéndonos, estamos agradecidos por su vida también. Hemos orado por usted. El Evangelio de Juan, entonces, capítulo 14, vamos a leer a partir del verso número 20, hermanos, por favor. Los que tengan Biblia, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Leemos hasta ahí, hermanos. Quisiera que ahí en nuestro lugar oráramos a Dios y le pidiéramos su ayuda. Padre, gracias te damos por la vida, Señor, y por el privilegio que nos das de ser hechos hijos tuyos, Padre.
Te damos gracias por la gracia que ha sido derramada en nosotros, del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que hace viva tu palabra. Y pedimos la intervención de tu Espíritu para poder entender esta porción de tu palabra en este día, en el nombre de Jesucristo. Es nuestra petición y nos acercamos a ti en la confianza de que vamos a ser bendecidos. Amén. Leo el verso 20 nuevamente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nuestro Señor Jesucristo sigue o continúa queriendo traer consolación al corazón de los discípulos. Primeramente les da la promesa de que Él vendría, en el verso número 16, hablando de la persona del Espíritu Santo. Sí, está dándoles confianza, está tratando de consolar sus corazones, está tratando de que ellos puedan entender, sí, cómo iba a ser ese caminar cristiano en el último tiempo. Estaba tratando de traer bendición a sus vidas. Dios está tratando de traer bendición, de traer consolación a nuestros corazones, hermanos. Y hablando del tiempo en el que estamos tú y yo viviendo, en el tiempo presente y en el tiempo que viene futuro, solamente necesitamos de ese Espíritu, hermanos, consolador. Hablando del Espíritu Santo, lo necesitamos en nuestras vidas para que venga y Él de una manera sobrenatural, sí, con su poder, con su gracia, pueda ayudarnos para poder continuar en nuestro caminar. No lo podremos hacer en nuestra fuerza, no lo podemos hacer en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría. El Consolador es igual que el Padre. El Espíritu Santo es igual al Padre en el sentido de sus atributos divinos. Sí, Él es todopoderoso, el Espíritu Santo, Él es Dios, Él es omnisciente, omnipresente, hermanos. Él prometió venir y estar con nosotros, es lo que está diciendo. Él viene consolando el corazón de los discípulos, diciendo que iba a venir, que no nos iba a dejar huérfanos, hermanos. No iba a dejarnos huérfanos, no iba a dejarnos desprotegidos, no iba a dejarnos solos. Iba a estar con nosotros. Y Él continúa, hermanos, continúa trayendo bendición. Quiere Él abrir sus corazones, quiere Jesucristo que le puedan entender, o que también podamos nosotros comprender cómo iba a ser ese ministerio, cuál iba a ser ese propósito de venir el Espíritu a nuestras vidas. Y por eso en el verso número 20 después les dice: en aquel día vosotros conoceréis. En aquel día en el que el Espíritu Santo venga, en aquel día en el que el Consolador venga a sus vidas, en el que Él descienda. Y para esto más adelante les dice: mira, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, para que el Espíritu venga. Es necesario que yo me vaya. O sea, miren, ustedes no quieren separarse de mí. Ustedes no quieren alejarse de mí. Yo sé que me aman tanto. Yo sé que para ustedes he sido no solo como un hermano, como un amigo, he sido un padre para ustedes tal vez. Yo no sé qué sea para ti el Señor Jesucristo, pero para varios de los discípulos, de los apóstoles, Jesucristo era el consolador de sus vidas. Jesucristo era el Padre de ellos. Jesucristo era el que les estaba guiando, el que les estaba conduciendo, el que les estaba trayendo paz, el que les había traído salvación, el que les había traído libertad de pecados. Para varios de ellos eso era Jesucristo. Y lo veían así, de tal manera que ellos no querían separarse de Él en ningún momento. No querían separarse. Y no porque, recuerden aquellos que venían buscando al Señor,
porque les había alimentado, porque les había dado de comer. Nosotros no somos así, pero le buscamos porque le necesitamos. Le buscamos porque es una necesidad vital en nuestra vida. Por eso, de hecho, varios de los que estamos aquí hoy, creo que nos lleva a salir de nuestros hogares, nos lleva, puedo decirte, a exponerte tal vez, a ser contagiado en el tiempo que vivimos de COVID, etcétera, porque queremos buscarle, porque queremos de alguna manera que Él nos hable. Y puedo decirte a veces que la misma reunión que estamos teniendo ahorita es una gran bendición. Es una gran bendición el hecho de estar juntos, el hecho de que puedas convivir, aunque guardando una distancia. Es necesaria la convivencia espiritual entre hermanos. Es necesaria, trae edificación. Estás conociendo la necesidad de tu hermano, estás conociendo lo que hay en su vida al platicar con él. Tal vez está pasando por una situación difícil o tal vez de alegría, y puedes compartir con tu hermano. Así como es necesario todo ello, es de más urgencia la necesidad de estar cerca de Dios. En aquel día el Señor les estaba diciendo, hermanos, y cuando dice aquí en el verso 20, mira cómo dice: en aquel día vosotros conoceréis. Ok, está la promesa del Espíritu Santo, pero oye bien, no es para que tú conozcas la doctrina del Espíritu Santo nada más y puedas decir, ok, ya tomé la clase de la doctrina del Espíritu Santo, y puedas tomar ahí, hacer como que palomearte y decir, ya escuché acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Es necesario oír, pero es necesario que tú experimentes, que tú recibas, o que el Espíritu de Dios, como dice también Romanos, estemos, o nuestro espíritu, o el Espíritu, perdón, dé testimonio de que somos hijos de Dios. Es necesario. En aquel día vosotros conoceréis. Y esa palabra, conoceréis, es la misma palabra que más adelante en el capítulo 17, versículo número 3, se vuelve a repetir esa misma palabra. Dice Juan capítulo 17, verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No sé si diga así la versión que tienes ahí en tus manos. Dice, vuelvo a leer: y esta es la vida eterna. Número 1, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, que te conozcan. Y esa palabra conocer del versículo 3 y del versículo 20 es la misma palabra griega, que quiere decir un conocer de manera personal, de manera experimental, experiencial, como podemos decirle, de que tú puedas experimentar a Dios en tu corazón. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo no es simplemente un conocimiento mental, sino es algo experimental. Yo sé que varios de los de aquí presentes, de los que están viéndonos vía Facebook, dirás, ok, yo conozco mucho acerca de la persona del Espíritu Santo. El detalle no es cuánto conoces, el detalle no es cuántos versículos tú sepas acerca de la persona del Espíritu, sino cuánto experimentas al Espíritu en tu vida, porque de eso está hablando el versículo 20. No es de cuánto pudiste tomar tiempo para estar estudiando, y es necesario estudiar, te quiero decir también, la doctrina del Espíritu.
acerca de la persona del Espíritu Santo, del Consolador, del Paracleto. Es necesario que nosotros aprendamos doctrina, sí, pero es necesario, es más necesario que eso que conocemos lo podamos experimentar en nuestra vida. Es un texto, este versículo 3, hermanos, yo no sé si ha llegado por allá a los amigos aquellos de los testigos de Jehová. Es un texto muy citado, casi siempre lo citan, pero fíjate que no les brilla, sí, el Espíritu no les muestra, no les habla. Ellos están programados simplemente, y no a través de una computadora, pero casi actúan como robots casi todos. Pero cuando te citan el versículo, ellos no entienden estas primeras palabras, y esta es la vida eterna. Porque para empezar, ellos no creen que van a tener vida eterna. Primero, ellos no creen que van a tener vida eterna. Algunos están inciertos de que, bueno, no sé si valga la pena hacer la voluntad de Dios o no valga la pena. Créeme lo que te estoy diciendo. Algunos no tienen certeza de qué va a ser de ellos cuando mueran. Es decir, no hay esperanza. Y sin embargo, muchos de ellos conocen más Biblia que tú y que yo. Y sin embargo, muchos de ellos conocen más versículos memorizados que tú y yo juntos, créeme. Si nos juntamos todos acá y empezáramos a citar así como que una competencia de quién sabe más versículos, créeme, todos juntos aquí nosotros, tal vez uno de ellos nos ganaría en ese sentido, en conocimiento de textos bíblicos. Pero no les brilla este texto, hermanos. Esta es la vida eterna, les está diciendo el Señor Jesucristo, que te experimenten a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sabes, en el Antiguo Testamento uno de los profetas le reclama al pueblo y les dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y la pregunta entonces que surge es: ¿en serio les faltó conocimiento? ¿En serio que ellos no sabían de Dios? ¿Es verdad, como dice el texto, que ellos les faltó conocimiento? Hermanos, los judíos desde muy pequeños se ejercitaban en las Escrituras, en el conocimiento de ellas. Ellos, hermanos, eran especialistas, los eruditos mejores, los más preparados en el sentido de los rollos, fueron ellos. El conocimiento fue dado a ellos. Y sin embargo, el reclamo de Dios al pueblo, a los guías: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y no es que no conocían de las Escrituras. Isaías les reclama, les dice: porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Era otra vez el reclamo de Dios. Es que no es que sepas textos bíblicos, es que el detalle no es que tú conozcas mucho de teología. Es necesaria también, sí. Otro texto dice en el Antiguo Testamento: en esto gloriece el que ha de gloriarse, en conocerme y entenderme. En conocerme. Y nuevamente se refiere a eso, hermanos. ¿A cuánto experimentas a Dios en tu vida? En aquel día el Señor les está diciendo, fíjate cómo está diciendo, después de darles esas preciosas promesas, sí, consoladoras promesas, hermanos, les dice en ese versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis. En ese día tú vas a conocer, vas a experimentar y vas a entender lo que te estoy diciendo. Vas a entender lo que ahorita yo te estoy transmitiendo. Por ello es muy necesario que tú y yo pues tengamos un espíritu de hambre y de necesidad también para inquirir acerca de Dios. Que no seamos movidos religiosamente solamente, pues sí, hay que ir a la reunión, pues sí, hay que hoy estar conectados
todos los hermanos se conectan. Porque el hermano que pasa lista, no sea que no vea mi nombre ahí entre los que se conectan. Ese no es lo que nos lleva a buscarle. Porque queremos conocerle más y más. Eso es lo que nos lleva a dejar nuestro hogar. Eso es lo que nos lleva a dejar nuestras labores cotidianas. Eso es lo que nos lleva, ¿sí?, a inquirir acerca más de Él, para conocerle mejor. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, y no vaya a ser que eso no nos vaya a suceder a nosotros, que vayamos a perder el camino por no experimentar a Dios en nosotros, de que ese Dios de quien hemos estado hablando y predicando, no estemos viviendo ese Dios. Por eso nuestro Dios les dice que en aquel día vosotros conoceréis, ustedes entenderán. Hermanos, les estaba diciendo, ustedes van a experimentar, a gozar de mi presencia. Con estas palabras Él les está diciendo, hermanos, esta parte del versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, de que mi presencia va a estar en ustedes. No podemos nosotros entender algo, no podemos decir que Dios es de cierta manera si no lo experimentamos. No podemos decir que el paisaje de tal lugar es hermoso si no hemos estado en ese lugar. No podemos decir que corre un riachuelo ahí muy bonito, etcétera, si no hemos estado en ese lugar. No podemos decir que la fruta X sabe a no sé cómo si no la hemos probado. No podemos decir eso. Necesitamos conocerle entonces. Y Él está hablando de esa experiencia, de esa persona, de ese cristiano, de ese creyente con Dios. Entonces, el texto ya de entrada nos está diciendo algo. Es algo que comprende la persona. Es algo que está consciente de lo que está pasando en su vida. Mira, hermano, hace un momento platicaba con una hermana de un médico, ¿no?, que falleció. Ayudó a muchos enfermos. Ayudó a muchos enfermos. A muchos enfermos. A varios. Y conocidos nuestros, hermanos, amigos. Se sanaron de COVID. Salieron adelante. Pero él murió de COVID. Esta semana, hermana. Y yo decía algo, hermanos, compartía con la hermana. O sea, si entre aquellas personas que fueron atendidos por aquel médico, que Dios le dio la gracia, que Dios fue el que utilizó simplemente las manos de ese médico, de aquellos que estuvieron y fueron atendidos por Él, no están agradecidos con Dios, no están conscientes de la misericordia que tuvo para con esas personas. Si la misericordia que tuvo Dios para con esas personas que fueron sanadas, entonces no habrá agradecimiento. Entonces no habrá motivo por el qué o por qué seguir a Dios. No habrá motivo, no habrá razón. Bueno, el médico no fue librado, ayudó a muchos y él terminó muriendo por aquello que él combatió con todas sus fuerzas, por aquella enfermedad que ha hecho estragos en familias. Si tu corazón no es tratado
a través de aquello que ven tus ojos, ya sea una enfermedad, que Dios te sacó, que hizo un milagro en tu vida, si tú no estás consciente de que fue Dios, su misericordia y utilizando a un hombre, entonces tú vivirás siendo malagradecido. Hermanos, si aquellos que hemos recibido los beneficios y misericordias, hemos gozado de la presencia de Dios y se nos olvida que Él ha hecho todas las cosas en nosotros, perderemos el rumbo nosotros también. No viviremos en el temor de Él. Tarde o temprano vamos a desviarnos del camino. Vamos a estar aquí sirviendo y vamos a estar quejándonos. Vamos a estar quejándonos, vamos a estar desanimados también. Porque pareciera que ese gozo que decimos disfrutar, pareciera que tiene que ser, ¿cómo decirte? Mi gozo tiene que ser el gozo del hermano. Eso que el Señor me ha llevado a experimentar, casi tiene que ser la experiencia del otro hermano también. Cuando en nosotros hay esa experiencia continua de la presencia de nuestro Dios en nosotros, hay agradecimiento en nosotros. Y en automático, cuando hemos recibido esto, los beneficios, hemos gozado de la la presencia de la persona de Dios en nosotros, hermanos, nos lleva. Por eso nuestros hermanos que nos han compartido han dicho que la obra del Espíritu en nosotros, no sé cómo explicarte, te lo explico de esta manera. Así como crecen los huesos en el vientre de una madre cuando ha sido formado ese bebé y está creciendo en el vientre, así es la obra de Dios. O sea, para mi entender es incomprensible cómo sucede eso. Pero cuando yo veo la obra de Dios en la vida de cada hermano, solamente es cuando entiendo, es Dios el que está obrando a través de este hermano o de mi vida. De mi vida. Así como nosotros vemos o entendemos o sabemos que crecen esos huesos del bebé ahí en el vientre de una madre. Y no sabemos cómo sucede, pero sucede. Y a los 9 meses vemos a ese bebé que fue formado en el vientre de esa madre. Vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Sucede de una manera sobrenatural. Eso es lo que quiero decirte. Sucede de manera sobrenatural. Pero si no estamos viendo a Dios obrar en nosotros, tal vez está pasando algo en nosotros. Tal vez esté sucediendo algo en cada uno de nosotros. Entonces nuestro Señor, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Mira, el Padre y yo somos uno. Ya nos los explicó en otros momentos el Señor. El Padre y yo somos uno. En el capítulo 10, por ejemplo. El Padre y yo somos uno. Y si yo habito en ti, y si yo vengo a ti, y si yo vengo a morar a ti, entonces el Padre va a venir también. Entonces el Espíritu Santo va a estar también. Y estamos hablando de esa persona o de esa doctrina de la Trinidad. El Espíritu, Dios, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo vienen a morar en nosotros. Y dicen, aquel día ustedes conocerán, porque lo vas a experimentar, porque es algo que tú vas a vivir de manera personal con Dios. Por esa comunión íntima hablábamos la semana anterior. Él no nos dejaría huérfanos. Él no nos dejaría desprotegidos. Él no nos dejaría para que en este mundo, hermanos,
caminemos y no sé si lleguemos como que no sabemos si vamos a llegar al final. Si nosotros empezamos a mirar, yo decía la semana pasada, hermano, si empezáramos nosotros a mirar con los ojos humanos simplemente, y vemos allá que la marcha LGTB están manifestándose, y vemos por allá que otros están manifestándose y dicen queremos legalización del aborto, y otros por allá que se legalice la marihuana, y otros por allá que se legalice la pedofilia también, y si vemos otros por allá que quieren, o sea, este mundo en el que tú y yo vivimos va cada día así como en declive, va hacia abajo, en un declive moral, hermanos, en un desconocimiento de Dios. Cada vez abunda más, hermanos. Cada día hay más ateos, te quiero decir. Cada vez más hay más gente que odia a Dios, que está amargada contra Dios. Y esos que cada vez más y más se amargan, esa humanidad, cuando nosotros vemos eso, cuando vemos cómo se manifiestan en sus diferentes formas, nos entra temor, nos entra miedo. Y pensamos aún qué generación le va a tocar vivir a nuestros hijos. Y pensamos qué generación le va a tocar vivir a nuestros nietos, tal vez. ¿Qué generación le va a tocar vivir? ¿Cómo van a enfrentar el cristianismo, hermanos? Como tú y yo le hemos enfrentado, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Porque si nosotros nos dejamos guiar solamente por la vista, te decía, con el ojo humano, créeme, vamos a decir, está todo perdido. Y no, Dios prometió que aún el Hades no prevalecería contra la iglesia. ¿No lo dijo Jesucristo? Lo dijo Él. Y tenemos que experimentarlo nosotros, hermanos. Tenemos que ir a esa vivencia. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios en nuestras vidas, cuando Él nos abre los ojos del entendimiento, dice Efesios, hermanos, dices, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y no es una promesa que ha dejado Dios ahí en su palabra? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando tú no lo experimentas, no puedes vivir, no puedes decir, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, que mi Padre está en mí, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Sí, y yo en vosotros. Voy a venir para hacer morada contigo, para hacer mi habitación. Lo habíamos también entendido y lo habíamos ya hablado. El Señor viene a morar. Sí, viene a morar, viene a hacer su morada en la vida de aquel hombre, de aquella mujer que ha sido redimida de sus pecados. En la carne tú y yo no podemos vencer, para empezar no podemos vencer la carne, no podemos dominar nuestro yo, nuestro ego, nuestra maldad, no podemos solos, porque la carne no se sujeta al Espíritu. La carne no se sujeta al Espíritu y no puede sujetarse al Espíritu sin la ayuda del Espíritu. Sin la persona del Espíritu en nosotros, no podremos sujetarnos a Dios. No podremos, no vamos a poder. Es más, nos está diciendo, va a ser imposible que tú sin la ayuda del Espíritu puedas vivir en la voluntad de Dios o puedas sujetarte a Dios. Es imposible. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, se hace necesario, se hace vital la presencia de Dios en nosotros.
Cuando nosotros venimos al entendimiento de que entonces no podremos vivir la vida cristiana sin Dios, se hace necesaria la presencia de Dios en nosotros. Así como dices, ok, si yo no como esta semana voy a morir, necesito comer, necesito alimento, necesito agua para poder vivir. Así es necesaria la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Se hace muy necesaria. Y cuando hablamos necesaria, de primera necesidad, no de segunda necesidad. La presencia o la persona de Dios se hace de primera necesidad en nosotros. Es de vital importancia. Si para vivir entonces necesitamos de alimento, de agua, de oxígeno, necesitamos nosotros de la presencia de Dios para seguir caminando, para seguir avanzando. Se hace necesaria la presencia de Dios entonces. Y cuando digo necesaria, no simplemente que entiendas teología, que entiendas o tengas conocimiento bíblico, sino que experimentes a Dios en ti. Ok, seguimos leyendo Juan 14. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, aquí quisiera leerte la NTV en este capítulo, verso 21. Los que aceptan mis mandamientos, dice el verso 21 en la NTV, y los que obedecen son los que me aman. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ok. Si nosotros venimos al entendimiento de que Dios ha sido bueno, si nosotros venimos al entendimiento de que sin Dios no se puede vivir la vida cristiana, y cuando venimos al entendimiento de que lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido por obra de Dios, ha sido por obra del Espíritu Santo, entonces hay agradecimiento en nosotros. Y por cuanto hay agradecimiento, por naturaleza queremos algo: amar a Dios. Y si amamos a Dios, obedecemos a Dios. Tú no te sujetas por eso a Dios. Si alguien vive todavía en sus delitos, en sus pecados, y si cada uno quiere vivir o vive todavía en diferentes pecados, llámese el que sea, amargura, los pleitos. Si tú vives pecando, podemos llegar a la conclusión de que tú no amas a Dios. Y no amas a Dios porque no le has experimentado. No amas a Dios porque no has experimentado al Señor en tu vida. Por eso no lo amas. Por eso no te sujetas. Por eso es que tú no quieres aceptar. La definición de pecado puede ser o es estar inconforme con la voluntad de Dios. Pecado es, la definición de pecado así de una manera más sencilla, es vivir inconforme con la voluntad de Dios. Pecado es que tú y yo vivamos inconformes, y si estamos inconformes, pues no vamos a obedecer. Y por eso hay manifestaciones, porque ves marchas por aquí, ves marchas por allá, inconformidades de aquí, de allá, porque están inconformes.
El ser humano se manifiesta también no de esa manera. No va con su pancarta así, yo soy un desobediente a Dios. No va así con su pancarta aquí, de allá de 4 metros, su manta diciendo, yo soy desobediente a Dios. No va con una pancarta grandotota, no va con una super mega manta, pero lo manifiesta cuando desobedece a Dios. Su manifestación de esa persona es, no me sujeto a Dios, no quiero sujetarme a Dios, no me da la gana sujetarme a Dios. Aunque tú me digas, aunque tú me hables, es más, aunque tú me obligues a sujetarme a Dios, no me voy a sujetar a Dios. ¿Y por qué hay quienes se sujetan de manera así natural y no le cuesta? Porque Dios ha venido a afectar la vida de esa persona. Porque la presencia y la persona del Espíritu Santo está morando en el corazón de esa persona. Entonces la persona acepta la voluntad de Dios. Sí, la NTV dice, hermanos, los que aceptan mis mandamientos. Alguien que acepta es algo que recibes de manera voluntaria, no con quejas, sino alguien que recibe de manera agradecida. Recibe algo, recibe las instrucciones, recibe los mandamientos de manera voluntaria, agradecida a la persona, hermanos, y los obedecen, son los que me aman. Y cuando está hablando este versículo 20, porque ha sucedido lo anterior, hermanos. Por eso el Señor dice, en aquel día vosotros conoceréis. En aquel día vosotros experimentaréis esto. Y van a hacer esto porque me aman, me obedecen porque me aman, porque me experimentan en sus vidas. Porque hay una experiencia continua, día a día, y por cuanto hay obediencia en esas personas, ¿sabes qué hay? Dios se complace en la vida de esas personas. Hay complacencia en el corazón del Padre, de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Viene a morar en esa persona. No tienes tú que ir ahorita hasta la Basílica de San Pedro para poder experimentar la presencia de Dios. De hecho, no creo que esté ahí. No tienes tú que ir hasta Tierra Santa para ver si eres tocado por Dios. No tienes que tú viajar, hacer un gran viaje para ver si experimentas la presencia de Dios. No necesitas eso. Hoy no necesitas hacer un super viaje a otras partes, entrar ahí a la cueva o a donde se supone que nació Jesucristo. No necesitas viajar. Hace falta algo en tu vida si no has podido tú sujetarte a Dios. Hace falta algo en ti y eso no lo tenemos nosotros. Solamente se encuentra en Dios. Eso que hace falta en tu vida, ese toque que hace falta en ti, solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Solo lo puede dar la presencia de Dios. Y a veces es de esa presencia de la que muchos están huyendo. Y se quejan, ¿por qué? ¿Por qué a mí no hay? No puedo, porque yo no puedo. Porque tú vives huyendo de la presencia de Dios. Porque yo no puedo dominar mis pecados, porque yo no puedo dominar mi carácter, porque yo no puedo dominar mis maldades, porque tú estás huyendo de la presencia de Dios. Eso que hace falta en tu vida es de lo que tú huyes. Eso que te hace falta es de lo que tú estás queriendo esconderte. Y cuando dice la Escritura, pero aquel que hace, o sea, aquel que me ama, mi Padre le amará. Oye bien,
Si quieres, grábate esas palabras: mi Padre le amará. No solo yo le amo o le voy a amar, mi Padre le amará. Son palabras mayores, hermanos. Mi Padre le amará. El creador del cielo y de la tierra le va a amar. Le va a amar. A veces queremos ser aceptados por algunos amigos. A veces el mundo quiere ser aceptado allá con el X grupo. Aquellos que usan el calzado de tal marca. Algunos quieren ser aceptados por una sociedad que está corrompida, que le ha dado la espalda a Dios y quiere ser aceptada. Pero aquellos que han sido recibidos en la familia de Dios vienen a ser hijos de Dios. Y por cuanto son hijos de Dios, son amados por Dios. Son amados por Dios. Pero te digo, a veces estamos buscando el que nos acepten ciertas personas, ciertos amigos, ciertas amigas. Queremos que nos acepten. Y para ser aceptados tenemos que usar el teléfono de la marca tal como ellos. Queremos nosotros usar el calzado o la ropa o la bolsa o el pantalón, el cinturón de tal marca de X amigo. Si Dios viene a nosotros, yo decía hace 8 días, debemos de sentirnos las personas más privilegiadas, más felices de este mundo. Si el Señor nos ama y hemos estado experimentando su amor en nosotros, hermanos, ¿qué falta en tu vida entonces? ¿No cantábamos también hace un momento? Y en Él estoy completo. ¿No cantábamos hace un rato? Y en Él estoy completo. Y si estamos completos en Dios, entonces ¿por qué a veces estamos desanimados? Y si entonces estamos completos en Dios, ¿por qué entonces estamos hasta deprimidos? ¿Por qué hay incredulidad en nuestros corazones? ¿Por qué vivimos apagados? Es la pregunta. Porque si la persona o la presencia de Dios es grande, porque mora el Hijo, mora el Padre, mora el Espíritu Santo en tu vida, entonces la pregunta que surge a veces es: entonces ¿por qué vivo apagado a veces, Señor? Entonces ¿por qué el fuego de tu Santo Espíritu no arde en mi corazón? Entonces ¿por qué tenemos miedo de poder compartirle a la gente de ese amor que hemos experimentado? Entonces ¿por qué cerramos nuestra boca cuando escuchamos la maldad y no la reprendemos y no les decimos nada a la gente? ¿Por qué vivimos apagados, desanimados? ¿Por qué? Si está morando Dios en tu vida, el fuego consumidor, vamos a experimentar a Dios en nuestro día a día, hermanos. Si Él viene a morar, si su presencia viene, si dice: en aquel día conocéis todos que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Su presencia tiene que ser manifiesta. Cierto, no dice aquel dicho: júntate, el que se junta con lobos a aullar se enseña, algo así dice, ¿no? Quiere decir que aprende las mañas de X persona, las formas, las costumbres, las palabras. Empiezas a juntarte con malas compañías y a veces terminas con sus mismas formas.
Está diciendo acá, yo le amaré, mi Padre le amará, yo le amaré y me manifestaré a él. La presencia de Dios es manifiesta en la vida de la persona. Su obra es manifiesta en la vida de la persona. La obra de Dios se puede ver en nuestras vidas. Se puede ver. Se puede palpar, hermanos. Se puede palpar la presencia de Dios en nosotros. Entonces quiere decir que eso, hermanos, nos va a llevar a hacernos como Él. La presencia de Dios nos va a llevar a hacernos como Él. Nos va a llevar, hermanos, a ser a imagen de Él. Nos va a llevar a imitarle a Él. Nos va a llevar a santificar nuestra vida. Pero cuando estamos ahí patinando, no sé si en algún momento te has subido a una bicicleta que no le sirve esa cosa que hace el engrane que va en la llanta de atrás, normalmente. Cuando se barre, ¿qué pasa? Y ya no agarra bien ese engrane. La llanta se patina, ¿sí o no? Digo, el pedal se patina. Y dices, le hace falta cambio de esta cosa, de esta parte que hace que se mueva la bicicleta. Cuando nosotros estamos patinando porque no avanza, no digo tu bicicleta, sino tu vida, ¿sí? Hace falta, creo, un cambio en tu vida. Cuando estás batallando con tu carácter, y cuando digo batallar, todo mundo ha tenido batallas, pero cuando algunos están patinando siempre en lo mismo, creo que hace falta la presencia de Dios. Es como un indicativo de que hace falta de Dios en tu vida. Por eso es que aquella persona que patina y patina y nunca sale, hace falta un cambio de corazón. Cuando vive esclavizada esa persona en un pecado que le hace esclavo, ¿sí? Es esclavo de aquel pecado que le vence, necesita un cambio de vida. Ese cambio solo se lo puede dar Dios, no tus fuerzas. No tus fuerzas, lo hace Dios. El hecho de que tú, entiendas que eres un pecador, solo el Espíritu trae ese convencimiento. Si tú no reconoces que necesitas a Dios, tal vez no ha venido una convicción de pecado en tu vida. Y eso no lo produce el predicador, no lo produce el pastor. El que yo te haga o alguien te haga que vayas al arrepentimiento, no lo hace una persona. No lo produce una persona. El que tú vayas y te arrepientas, no lo producen las palabras de una persona. Lo produce la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante se va a estudiar esa parte. Entonces, estamos viendo que hace falta en algunos hace falta más de Dios en su vida, de que pueda reconocer aún como iglesia que necesitamos más a Dios. Tal vez hay partes en nuestra vida, en nuestro carácter, que hace que el Espíritu de Dios también venga a un contristamiento. El Espíritu de Dios también se contrista y se puede apartar de nosotros. Aunque Él ha dicho que va a morar en nosotros, también puede ser que se aparte de nosotros. Podemos ofenderle con nuestras actitudes, con nuestros pecados, y hacer que el Espíritu se aparte de nosotros. Más aún, dice
el libro de Apocalipsis, no recuerdo, exactamente no recuerdo, pero la Escritura dice, no vaya a ser que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Hay un texto que dice así, ¿sí? No sé dónde esté, si en Apocalipsis y en qué parte, pero que tengamos cuidado de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Digo, para los que creen en la predestinación, yo no sé qué hacen con ese texto, cuál es el exégesis, pero si somos descuidados, tú y yo, hermano y hermana, si somos descuidados en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra comunión, en nuestro compañerismo con Dios, no solo hacemos que el Espíritu se aparte de nosotros, sino de que nuestro mismo nombre sea borrado del libro de la vida. De que nuestro nombre. Necesitamos a Dios, ¿verdad, hermanos? Y creo yo que hemos experimentado a Dios en diferentes momentos. No podemos nosotros consolar a algún hermano si nosotros no hemos sido consolados, hermanos. No hemos recibido esa consolación que viene de parte de Dios. No podemos animar a un hermano si nosotros no hemos experimentado cómo el Señor nos ha animado a nosotros, hermanos. No podemos gozarnos y llevar a un hermano, decirle, gózate también, hermano, porque esto es obra de Dios, si nosotros no somos los primeros en hacerlo. Oh, cuán necesaria, cuán importante es la persona de Dios en nuestra vida. Es la primera necesidad que hay y debe estar en nosotros. Entre todas tus necesidades diarias, cotidianas, esta es la primera necesidad que tienes y tenemos. Y deberíamos estar reconociendo día a día. De ahí que nuestra vida tal vez ha sido muy miserable, hermanos, muy pobre. Estamos viviendo casi como un mendigo ahí, rogando. Bueno, me acerco ahí al hermano porque veo que está siendo muy bendecido. Y a ver si me contagia algo. Es bueno que nos acerquemos a nuestros hermanos. Es necesaria la comunión. Pero no puedes vivir así. No puedes vivir así. Necesitamos a Dios día a día en nuestras vidas. Ese verso 22, Judas, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que va a suceder esto, de que te vas a manifestar, de que esto va a ser notorio, de que esto, pues creo que uno se va a dar cuenta de manera sencilla, normal? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por así decir, no hay una respuesta así, pareciera específica, pero le está diciendo, le está respondiendo con estas palabras, hermanos. ¿Cómo es? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, el Señor les dice, el que me ama, mi palabra guardará. Va a ser muy sencillo. Si tú me amas, vas a obedecerme. Vas a sujetarte entonces. Vas a gozar de mi presencia. Mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. Viene Dios a hacer su habitación en nosotros. ¿Qué es el hombre? Dice el libro de los Salmos, capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre aún para que lo visites? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Los que éramos sus enemigos, los que le habíamos dado la espalda, los que le habíamos traicionado, para que aún nos llame amigos. ¿Quiénes somos para que aún nos llame hijos, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros?
Tú no puedes tal vez entender esto, pero ojalá y Dios te dé entendimiento para entender quién eres tú, para ver tu condición pecadora, y cuando le entiendas y vengas a Dios y ruegues por su misericordia, por su perdón, y cuando tú le recibas, o sea, recibas esa misericordia, ese perdón, vas a experimentar y vas a decir, en verdad, ¿quién soy yo para que Él se haya fijado en mí? En verdad, yo no merecía esto, pero ¿por qué? Solamente porque Él quiere, por gracia. Por gracia es que tú recibes el perdón, la misericordia, la salvación, la justificación de tus pecados. En el libro de Romanos, capítulo 5, dice así un texto del libro de Romanos, capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algo sobrenatural? ¿Alguien que ha sido perdonado? Hermanos, hay paz en su vida. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz para con Él entonces. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo no sé si alguno de los que están aquí en algún momento en su vida han sido atribulados. ¿Alguna vez has sido atribulado? Qué hermoso cuando viene Dios, ¿verdad?, a ayudarnos. Podemos llamarle Padre, esa palabra de Romanos en el capítulo 8. Cuando somos atribulados podemos experimentarle, decirle, Padre mío, ayúdame, Señor. Y viene Dios y te ayuda. Lo experimentas. Ves su ayuda, ves su gracia, hermanos. Y aquí dice, y no solo esto, o sea, hablando de la esperanza, de la gloria de Dios, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En verdad, alguien que tiene a Dios, goza de su presencia, le dice a Dios todavía, fíjate, aquel que no tiene a Dios, dice, ¿por qué a mí? Y se queja, y está amargado contra Dios. Pero alguien que tiene a Dios, que es Dios su Padre, que en su espíritu ha venido a morar en esa persona, le dice, Dios, gracias, yo no entiendo qué es lo que quieres producir en mi vida, pero gracias por esta tribulación que me has permitido pasar. Está hasta agradecido. Está hasta agradecido y se gloria de eso, hermanos. Yo sé que algunos no entenderán, pero cuando nosotros somos atribulados, yo sé que Dios quiere producir algo en nosotros. Sí, fíjate que dice más adelante, sabiendo que la tribulación, no sé cómo diga tu Biblia, perdón, la traducción que tengas, produce paciencia. ¿Qué produce la tribulación? ¿Qué quiere producir Dios en tu vida? ¿Que te amargues? No. Algo hermoso quiere producir en nosotros. Y es fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y créeme, hay quienes estamos de tribulación en tribulación, porque Dios conoce nuestro carácter tal vez, y quiere hacernos, veía por ahí un videito de los caballos, cómo los doman, y se sube el hombre aquel que quiere domarlo, y pum, 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 el caballo apenas siente la presencia de aquel hombre encima y empieza a dar patadas y etcétera. Y lo hacen, los doman de diferentes maneras. No solo a través de un hombre, le ponen a veces unos costales ahí de arena, lo meten al agua, a un lago o algo así, el animal quiere patear y todo, quiere dar de lo que sea,
y cuando siente el peso y las patas que se le entierran, no puede, siente que no puede, hasta que el animal empieza así como que ya a agarrar su forma tranquila, mansa. Y créeme que a veces nos parecemos, algunos nos parecemos a ese tipo de animales. No te ofendas, algunos nos parecemos a ese tipo de animalitos. Porque sabe Dios, conoce nuestro carácter y como que algo pasa en tu vida y empiezas así como a responder como ese animal. Y necesita Dios tratarte de otra manera y necesita tratarte de otra forma. Y yo no sé si tú has visto a Dios que te ha tratado así. Creo que en mi vida a veces ha sido, en algunos momentos ha sido así. Y ahora después entiendo, cuando leo este texto, que Él quiere producir esto. Y yo no entendía qué quería producir en mi vida. Pero creo que, y bueno, hace falta todavía que Dios me siga tratando. Pero yo no sé si haya, o sea, es necesario que también Dios te trate de esa forma. Yo no sé a cuántos es necesario que Dios les traiga tribulación para producir paciencia en su vida. Yo espero que lo que Dios quiere producir en ti sea cumplido. Que Dios cumpla sus propósitos en ti. La paciencia, dice el verso 4, y la paciencia prueba. Y la prueba, hermanos, esperanza. La prueba produce esperanza, hermanos. La prueba produce esperanza. Dices, ¿cómo es eso? No entiendo. Sí, si tu vida es probada, aún en una enfermedad. Estamos aquí, algunos viéndonos cara a cara. Yo no sé si de aquí a un mes alguno de nosotros puede estar en una situación de COVID. Y donde Dios esté exactamente produciendo esa esperanza, hermanos. Yo sé que la tenemos, pero de que esa esperanza sea mayor, hermanos. No vivimos sin esperanza nosotros. Tenemos esperanza de la vida eterna. Dios quiere que gocemos de la esperanza de la vida eterna, hermanos. ¿Y cómo se vive en esa experiencia, en esa esperanza, de la vida eterna? Viviendo, morando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. El que no tiene a Dios, hermanos, está muriendo si no se quiere morir. Creo que nadie quiere morir, pero cuando vivimos sin la gracia de Dios, muere como la persona más infeliz. Pero aquel que tiene a Dios tiene esa esperanza. Mi Dios está conmigo. Él está conmigo. Él está conmigo. Hay una esperanza, hermanos. No es necesario que esté ya en el cielo. Sabe la persona que Dios está con él. Y si Dios está con él, dice un salmo que Él nos guiaría más allá de la muerte. O sea, en ningún momento me va a abandonar. Quiere decir que en ningún instante Dios va a dar un parpadeo y nos va a perder por ahí, por descuidado. No. Dios va a estar pendiente y va a estar al tanto de que esa persona que le ama, si esa persona que le ama, sí, sea amado también. Y también por eso dice, hermanos, Efesios, hermanos, nosotros vivimos, hemos conocido a ese Dios de toda consolación, hermanos. Somos consolados por Dios. Hemos recibido consolación de Dios. Y cuando vemos ese problema tan grande,
también vemos a nuestro Dios tan grande, dispuesto siempre a ayudarnos, dispuesto siempre a ayudar a nuestras vidas. Él nos ha comprado con su sangre, hermanos. Él nos ha redimido de nuestros pecados. Él nos ha hecho sus hijos. Y si somos sus hijos, hermanos, en ningún momento va a abandonarnos. En ningún momento. Él dijo, en aquel día vosotros conoceréis. En aquel día, cuando venga el Espíritu Santo, en aquel día, cuando venga el Consolador, ustedes comprenderán, ustedes experimentarán mi presencia en ustedes. Es lo que les está diciendo. No estaremos solos, no estaremos huérfanos, hermanos. Él prometió estar con nosotros. Yo espero que estemos experimentando entonces a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Con esto termino, hermanos, y esperando que si alguno está batallando en su vida, si alguno ha estado batallando mucho en alguna parte de su carácter, tal vez podamos reconocer o tal vez darnos cuenta que hemos estado viviendo apartados de la presencia de Dios. Y si no lo has experimentado, entonces es necesario que vengas. Primeramente reconozcas. Yo creo que el Señor tal vez ya te ha convencido de que eres un pecador, de que necesitas de Él, y puedas acercarte a Él para rogar de su gracia, para rogar de su misericordia. El corazón contrito, el corazón humillado, dice un salmo, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí en nuestro lugar cerramos nuestros ojos para dar gracias al Señor. En este día que podamos reconocer, hermanos, como decía Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. A través de su obra santificadora, a través de buscar la paz, la santidad, a través del perdón, a través del Espíritu Santo, hermanos, a través del Padre, a través del Hijo morando en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol, lo vivo en la gracia de Dios. Lo vivo en la voluntad de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Vivo en agradecimiento, es lo que quiere decirnos. Vivo amándole porque Él me ha amado primero. Vivo amándole porque Él me amó primero. Y cuando entendemos su amor y cuando entendemos su gracia, hermanos, decimos, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Te damos gracias, Padre, por este momento, por este día. Gracias porque tu Espíritu nos ha estado hablando, Señor. Que estas palabras sencillas, Señor, las podamos entender en nuestro corazón y podamos experimentar tu presencia cada día en nuestra vida. Que hoy toques el corazón, la vida de aquel
que ha estado alejado de ti, Señor, y le hagas venir a ti, Señor. Como dice tu palabra en Cantar de los Cantares, atráeme y en pos de ti correremos, Señor. Atráenos. Que tu presencia sea manifiesta en nosotros, para que otras personas puedan reconocer que tú estás en nosotros y también quieran venir a ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.